soy hijo de Dios y en su amor yo estoy pleno. Si quieres nacer de nuevo, el amor es el camino de Jesús, el camino del amor. Ven amigo, te invito a este camino donde su amor nos sostiene, nos lleva, nos forma en la prueba. Infinito es su amor, es amor. Salmo 148. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Aleluya, gloria a ti, Señor. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. A su nombre, gloria. Oh sí, Señor, te alabamos y te bendecimos hoy. Aleluya. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Aleluya. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. En ti será mi alabanza, en la congregación cantaré y alabaré tu nombre, Señor. En ti será mi alabanza, en la congregación cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aleluya, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, aleluya, solo a él exaltaré. En ti será mi alabanza, en la congregación
Aleluya. Bueno es Dios, siempre es fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre es fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre es fiel. Aleluya. Bueno es Dios, siempre es fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre es fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle Y hay sombras a tu alrededor, di adiós al temor, pues seguro en Él está. Él prometió nunca dejarte ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre es fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre es fiel. siempre es fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre es fiel. Y aún sin merecerle, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre es fiel. siempre es fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, Bueno es Dios, siempre es fiel. siempre es fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Aleluya. Puedo no entender lo que planeas para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. siempre es fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Aleluya. Aleluya. Oh sí, Señor. Te alabamos y te bendecimos y le damos gloria. Oh sí, Señor. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, Aleluya. siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Grande es Él, bueno es Dios, grande es Él, siempre es fiel. Aleluya a su nombre y Gloria, a su pueblo. victoria. Aleluya. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra.
y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los maestros de la ley. Amados de Dios, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por este nuevo día y por esta nueva oportunidad que nos concede de estar al frente de nuestro nuevo ministerio Grupo Amor. Dios es bueno y está con nosotros todos los días. Ya en este fin de año, del año 2025, vemos la gloria de Dios porque Él está atento a nuestras vidas, a nuestras necesidades, a los tiempos que estamos viviendo, y Dios no nos deja y no nos desampara. Por eso, todo aquel que busca primeramente el reino de Dios y su justicia está siempre atento a la voz de Dios, el admirable, el Dios todopoderoso, el consejero, el que nos consuela, el que nos fortalece, el que nos renueva, siempre está con nosotros. No dormirá el que nos guarda. Por eso, amados de Dios, los bendecimos a todos y cada uno de ustedes, junto con la pastora Maite Herrera y quien les habla, el pastor Luis Fernando Bejarano. Nos gozamos en este tiempo. Gracias por recibirnos. Y pongamos nuestro corazón para que este tiempo sea de una gran bendición, que el mensaje de Dios que tiene para nuestras vidas sea de edificación, de fortalecimiento y de crecimiento en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar.
Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, mi Rey, por este nuevo día. Bendecimos, Señor, este tiempo, bendecimos tu presencia. Bendecimos, Señor, a todos aquellos que hoy, Señor, serán impartidos de tu Espíritu por la predicación de tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Damos toda la gloria, toda la honra, Señor, a ti, Señor, el hacedor de la obra. Disponemos nuestros corazones para que seas tú hablando en este tiempo en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, por tu Santo Espíritu, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces damos gracias al Señor. Y el mensaje de hoy lleva por título, aleluya, mira, la familia de Dios. La familia de Dios. Una familia que está dentro de los planes de Dios para el plan de salvación. Es una prioridad para Dios, ocupa un lugar supremamente importante. Sabemos que la familia es el núcleo de una sociedad. Y cuando una familia es edificada y levantada en los principios y valores de Dios conforme a su santísima voluntad, pues obviamente se convierte en una familia de luz para el mundo. Y necesitamos entender esto, necesitamos estarlo estableciendo cada día, no permitir que las circunstancias que se presentan en el mundo impidan que esto se cumpla, que nuestras familias sean protegidas porque la presencia de Dios siempre está con nosotros. Los padres educan a sus hijos, los hijos honran a sus padres, se comienzan a buscar cada día conocer más de Dios a través de congregarse y de recibir la palabra de Dios. Y esto es un trabajo que implica sacrificio, esfuerzo, disciplina, y es algo que necesitamos entender también desde esa manera de la que Dios nos enseña. Yo te invito entonces a que dispongas tu corazón y sea Dios hablando a nuestras vidas en este día. Entonces, la familia de Dios. La familia de Dios. Por me colocó el título acá. La familia de Dios. En Hechos 16:31 dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjate lo importante que está dentro del plan de salvación, la familia. Bíblicamente, aquí Dios nos lo muestra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Significa que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, Dios tiene un propósito no solamente desde lo personal, sino también en nuestro entorno inmediato, que es nuestra familia. Nuestra familia tiene que ser ministrada e instruida en la palabra de Dios. Tiene que estar siendo formada, tanto lo que Dios nos entrega. En una primera instancia somos hijos, después ya seremos adultos y ya tendremos nuestros hogares, y también nuestra descendencia debe ser impartida del conocimiento de Dios para que tengamos verdaderamente un carácter santo y perfecto, para que las familias edificadas en la palabra de Dios se constituyan en un modelo para la sociedad. Se demuestre la presencia de Dios en esas familias donde la presencia de Dios siempre está siendo fundamental y ha sido siempre exaltada, siempre ha sido predicada y siempre obviamente caminar conforme la santísima voluntad de Dios. Entonces, Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree tú para que a través de ti tu familia sea la primera ministrada. Por eso hablamos de que el primer ministerio de un creyente es su propia familia. Después de su vida personal, su familia es el propósito inmediato. Aleluya. Entonces, este versículo pues es tremendamente poderoso para indicarnos que esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La fe personal abre la puerta a la salvación familiar. Entonces, eso lo comprobamos aquí en el Proverbio 14:26. La fe personal, pues obviamente, abre la puerta para que la familia pueda ser salva, para que la familia pueda recibir a Cristo, para que la familia pueda recibir, colocar en el corazón de nuestros miembros de nuestra familia la presencia de Dios. Tu fe personal permite que ellos reconozcan en ti la presencia de Dios, y a través de ti esa presencia de Dios se va a extender
a todos los miembros de tu casa. Por eso dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Cuando tú tienes realmente la presencia de Dios, lo primero que Dios enseña es que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y cuando el temor de Dios está en nosotros, cuando reconocemos que Dios es santo, que Dios es perfecto, que Dios es justo, que un día juzgará el pecado de los hombres, porque el pecado de la humanidad ya fue juzgado en Cristo Jesús, y nuestro Señor Jesucristo trae salvación y perdón de pecados a todos aquellos que le reciben. Ahora, la humanidad no está en peligro, está en peligro las almas que no se acogen a la gracia y misericordia de Dios en Cristo Jesús. Esa humanidad pecadora, esa humanidad que ama más las tinieblas, que ama más el pecado, es la que debemos ministrar en estos tiempos en los que Dios concede gracia, en los que Dios permite que podamos predicar la palabra, que podamos orar, que podamos dar testimonio. Y ese testimonio está en el creyente, en aquel que se dispone para vivir para Dios, para servir a Dios, para ser instrumento de bendición a su entorno inmediato, comenzando por su familia, sus vecinos, los seres queridos, los amigos, los compañeros de trabajo, en general todos aquellos que nos rodean. Por eso el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, debemos aprender que nosotros somos portadores de la presencia de Dios y todos aquellos que nos rodean necesitan que nosotros demos evidencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso dice, para no salirnos del mensaje de hoy, pues obviamente, primeramente, nuestra casa. Por eso dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Cuando Dios está en ti, esa presencia, Cristo en mí, la esperanza de gloria, primeramente para mi familia. Cuando Cristo está establecido en mi corazón, mi familia será la primera bendecida. Aleluya. O sea, la transformación del creyente influye a los que le rodean. Mira lo que pasa en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mateo 5:16, porque Dios en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo, nos enseña que nosotros somos luz en el mundo. Él es la luz que vino al mundo. Él es la luz verdadera, como dice el Evangelio de Juan. Pero cuando nosotros le recibimos, nos convertimos en portadores de la luz de Cristo. Y aquí dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, en el nombre de Jesús. Fíjate que aquí dice la palabrita falta. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Nuestra luz, nuestro testimonio, nuestro ministerio. Delante de los hombres, primeramente, nuestra casa. Por y repito, nuestra familia es nuestro primer ministerio. Por eso Dios nos enseña a no solamente portar nuestra fe delante de los hombres, sino que nuestra casa sea la primera ministrada. Debemos dedicarle tiempo a nuestra familia. Debemos dedicarle tiempo a nuestros hijos en estos tiempos propicios navideños, donde las familias se reúnen. Debemos sacar tiempo. No podemos permitir que nada nos robe esa posibilidad de compartir en familia y de impartirles un mensaje fundamental también en estos tiempos navideños, de que el propósito de la Navidad es recordar que Jesús, un día el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, hablarle al mundo. Muchos están hablando de una Navidad sin Dios, una Navidad con magia, una Navidad de desorden. No, la Navidad primeramente debe honrar la presencia de Dios, el amor de Dios en ese niño nacido en Belén. Que el mundo reconozca que un día Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Que ese niño nacido en Belén es el regalo de Dios verdaderamente para los hombres, para aquellos
que reconocemos nuestro pecado y decimos, Señor, te necesitamos, no podemos vivir sin ti, apartados de ti nada podemos hacer. El hombre puede hacer muchas cosas, pero al final de todo se va a dar cuenta que nada tiene sentido si Dios no ha estado ahí. Entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos colocar esa presencia de Dios en el corazón de nuestros niños, comenzando por ese nacimiento del Salvador de la humanidad, por ese nacimiento del Mesías prometido. Ellos deben reconocer esa verdad. No es magia, no es hechicería, no son duendes, no son figuras que nada tienen que ver con la Navidad. Es entender que la esencia de este tiempo es reconocer el amor de Dios en ese niño nacido en Belén. Entonces, la transformación del creyente influye en quienes le rodean y primeramente, pues obviamente será nuestra familia. En Génesis 18:19 dice la palabra que Dios dice de Abraham, antes de hacer algo, que de desatar un juicio, dice que Dios hablará a sus hijos, como lo hizo en Génesis 18:19 antes de tomar la decisión de desatar juicio sobre Sodoma y Gomorra. Dice ahí la palabra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Dios conocía el corazón de Abraham. Y así Dios quiere conocer, Dios debe conocer nuestro corazón. Que antes de cualquier decisión, Dios siempre está mirando que sus hijos estén caminando y que tengan el corazón para Él. Dios está atento a nuestras vidas, Dios está atento a nuestras familias, Dios reconoce nuestro esfuerzo. Y si tú estás haciendo las cosas conforme a Dios, si el hacer su voluntad es tu mayor deseo, si tienes temor de Dios, si amas a Dios sobre todas las cosas, dice la palabra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, porque Dios quiere que nosotros seamos realmente responsables con esa obligación de hablar a nuestras familias, de ministrar a nuestros seres queridos, de hablarles del amor de Dios en Cristo Jesús, porque la familia de Dios es nuestro primer ministerio. Por eso nosotros, dice la palabra, que debemos creer en Jesucristo para que nosotros y nuestras familias puedan ser salvos. El ministerio de la familia, aleluya, es algo que debe ser responsabilidad y debe ser algo que sea prioritario en nuestras vidas. No puede ser algo que podamos hacer de vez en cuando. Tiene que establecerse esa prioridad en nuestras vidas. Como creyentes debemos priorizar, primero tu persona y segundo tu familia. Tu familia es tu primer ministerio después de que has sido ministrado por el Espíritu Santo, lavado por la preciosa sangre de Cristo, por el lavamiento de la palabra, instruido, enseñado y enviado. Tu primer ministerio es tu familia, tu primer objetivo es tu familia. Mira lo que dice Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, la palabra de Dios. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La escribirás en los frontales de tu casa, en las paredes, en los muros, en todas partes. Tiene que estar la palabra de Dios ministrando a tu familia, porque cuando tú colocas la palabra de Dios, cuando tú colocas alabanzas, cuando tú compartes las enseñanzas de Dios en sus sagradas escrituras, cuando tú instruyes a tus hijos, cuando tú corriges los errores de quienes te rodean, tu familia, pues obviamente estás estableciendo el reino de Dios y su justicia. Y cuando estás haciendo esto, eso le agrada a Dios. Porque como le dijo a Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Y aquí lo confirma en Deuteronomio 6 como es el deber de un creyente estar impartiendo a su familia de la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, aleluya, y las repetirás a tus hijos
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aleluya. Entonces, la fe verdadera se prueba precisamente en tu testimonio, ahí en tu casa. Esa es la fe verdadera, la que revela desde la intimidad. Qué tremendo cuando somos luz en la calle y oscuridad en la casa. Debemos ser luz primeramente en nuestra casa para luego poder ser realmente genuinos y correctos delante del mundo, que no sea una apariencia hipócrita, sino que sea una apariencia real, que sea una demostración real y genuina de la presencia de Dios en nuestras vidas. Mira lo que dice Santiago 2. La carta a Santiago, versículo 17, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Las obras de la fe, no las obras de la carne que son infructuosas, las obras de la fe. Cuando hacemos cosas sin tener a Dios en cuenta, se convierten en obras de la carne. Muchos hacen obras de caridad y para que la gente los mire y los exalte por lo buenos que son. No, esto no. Si no está Cristo en nosotros produce el querer como el hacer. Y por eso dice aquí la palabra de Dios, así también la fe, si no tiene obras, como dice Efesios 2:10, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así también lo está diciendo Santiago. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea que hay obras muertas. Hay cosas que se hacen, pero el corazón de Dios no está ahí. No estamos honrando a Dios, simplemente estamos buscando nuestra propia exaltación. Y muchos hacen obras para ser exaltados, pero esto realmente no tiene ninguna validez para Dios. Por eso es importante que nos alineemos con la palabra de Dios, que nuestras familias sean impartidas y que nosotros verdaderamente demos el testimonio correcto de que la presencia de Dios es real en nuestras vidas. La familia debe ver en nosotros el carácter de Cristo. Tu familia, nuestra familia, mi familia tiene que ver en nosotros la presencia de Dios. Si no reconoce la presencia de Dios, pues obviamente hay un problema que tenemos que resolver. Hay cosas tal vez en nosotros que están negando nuestra fe. No solamente negamos a Dios cuando decimos no creo. Podemos negarlo diciendo creo, pero haciendo otra cosa. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Dice nuestro Señor Jesucristo. Si Él es el Señor de nuestras vidas realmente tienen que ser un testimonio. Muchos van a la iglesia y luego llegan a sus casas y están con malas actitudes, con malas expresiones, con malas reacciones, con iras, con celos, con contiendas. Esto no es bueno delante de Dios. Dios no nos ha dado un espíritu que nos gobierne, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios quiere que nosotros tengamos dominio propio. No podemos exaltarnos, no podemos tener malas reacciones, no podemos tener queja en nuestros labios. No podemos estar hablando cosas que sabemos que a Dios le ofenden o que a Dios no le agradan. En principio, la sabiduría es el temor de Dios. Y en estos tiempos de fin de año estamos haciendo esas meditaciones de lo que es el balance espiritual, de lo que son las acciones de gracias hacia el fin de año por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Debemos meditar cómo estamos con nuestras familias. Está llamando a tu hermano, está llamando a tu ser querido, aquel que no llamabas hace mucho tiempo, llámalo, salúdalo y háblale del amor de Dios. Esto es verdaderamente ser consciente de la responsabilidad que tenemos delante de Dios por nuestras familias. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Te está diciendo, haz lo que yo te digo. Llama a tu pariente. Si lo has descuidado, pídele excusas, ofrécele perdón, pídele perdón. Si estás en conflicto con algún ser querido, pídele perdón. Reconcíliate con tu pariente. Son tiempos lindos, estos tiempos de fin de año, y propicios. Cuando se habla de perdón y de amor y de reconciliación, es muy de Dios.
Y nosotros necesitamos practicar el amor, practicar el amor, practicar el perdón, practicar el dar, practicar el saber recibir, practicar todo lo que Dios nos enseña. Y eso hace que la presencia de Dios sea real en nuestras vidas. Y en estos tiempos tan lindos navideños, en estos tiempos donde se habla del amor de Dios en Cristo Jesús, porque Jesús es la Navidad. Nunca se te olvide esto. Hay una tradición en el mundo que se ha paganizado, pero eso no significa que nosotros como cristianos no tengamos el derecho de hablar del nacimiento de Jesús. Tenemos un derecho espiritual genuino. Tenemos el derecho, el permiso de hablar. Son noticias de gran gozo, dice la palabra de Dios, que un día Dios se despoja de su gloria y se hace como uno de nosotros. Aleluya. Y se inclina hacia este mundo pecador para traer perdón de pecados, salvación y vida eterna, para librarnos de los juicios venideros. ¿Y cómo no hablar del amor de Dios en ese niño nacido en Belén? Los reyes sabios fueron a adorarle. Los pastores fueron a adorarle. Legiones de ángeles invadieron la tierra. ¿Cómo no darle gracias a Dios por su amor? Porque nunca, óigame bien, se ha olvidado de nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo viene a este mundo y se sujeta a sus padres. A María, a José y María. Dice, se sujeta a sus padres en una obediencia perfecta, y el niño, dice la palabra, crecía en estatura y en conocimiento y en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, es el modelo, es el modelo. Y nosotros necesitamos tener ese modelo de Jesús en nuestras vidas, y más en estos tiempos en los que se habla de la Navidad. No es un tiempo de desordenarse, es un tiempo de acción de gracias, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de compartir en familia. Por eso es lindo entender este mensaje y entender que nuestra familia forma parte de las prioridades de Dios dentro del plan de salvación, porque la familia es el núcleo de una sociedad, pero una familia una familia con Dios, una familia edificada en los principios y en los mandamientos de la palabra de Dios. En 1 Timoteo 3:5, mira lo que dice la palabra de Dios, que debemos guiar a nuestras familias. Aquí dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y ya cuando alguno anhela obispado y quiere ir más allá de solamente predicar a su familia, quiere decir que ya anhela servir en la iglesia, que anhela servir a Dios, pero fíjate que para Dios es importante que ese siervo de Dios tenga su casa en sujeción. Por eso dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? O sea, debemos ser coherentes espiritualmente. Aleluya. Entonces, la salvación familiar es una promesa que se consigue con oración y perseverancia. Esto también debemos entenderlo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es algo que se recibe por ósmosis, no. Tú tienes que hacer tu trabajo por tu familia. No puedes dejar que otros hagan lo que a ti te corresponde, o no puedes pretender que otros lo hagan porque no lo van a hacer. Cada cual tendrá sus propias responsabilidades. Y tú cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es tu prioridad. Tu familia. En estos tiempos tienes que tener tiempo para tu familia. No es opcional. No es si me queda tiempo. No es que estoy muy ocupado. No. Tienes que sacar tiempo para tu familia. Dios va a proveer tus tiempos. Dios encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará tus veredas, enderezará tus sendas. Dios te dará el tiempo. Y sobre todo, si tienes amor por tu familia, pues tienes que verdaderamente ser genuino con ellos. Tiempo de calidad con tu familia, no cualquier tiempo. Porque hay ausencias presentes y presencias ausentes. Gente que está pero no está porque todavía está con el celular. Ah, no, pero yo estuve con mi familia, sí, pues se la pasó con el celular. No, dedícale tiempo. Suelta todas esas cosas que te impiden disfrutar de tus hijos, de tus seres queridos. Y entrega ese corazón bonito que Dios ha derramado, ese amor que Dios ha derramado en tu corazón, a ese tiempo de compartir en familia. O sea, es la salvación familiar
Es una promesa que se persigue con oración y perseverancia. Mira lo que dice en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios desea salvar familias completas. Aleluya. Eso está aquí en Isaías 44:3. Mira lo que dice. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Dios es bueno, Dios es bueno. Dios quiere que tú y tu casa sean muy bendecidos. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Recuerda que tenemos una descendencia en lo natural, física. También tenemos una descendencia espiritual, que son aquellos a quienes les compartimos la palabra de Dios, los hijos espirituales, o sea, son de Dios, herencia de Jehová son los hijos. Pero entender que tú te conviertes en portador de la salvación para muchos. Y a través de ti muchos van a recibir la salvación, porque tú eres la voz de Dios, tú eres los brazos de Dios, tú eres el corazón de Dios, y eres la presencia, el que lleva la presencia de Dios a quienes te rodean. Dios, Cristo en nosotros. He aquí yo estaré con vosotros. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Quiere decir que la presencia de Dios está en ti, y cuando tú le compartes a alguien, cuando tú oras a alguien, cuando tú evangelizas, cuando tú llevas a Cristo a alguien, tú ganarás un alma para Dios y obviamente ganarás muchas bendiciones de parte de Dios. Mira lo que dice entonces ahí, Isaías 43. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Dios va a estar obrando a través de tu fe. Dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, sobre todo lo que Dios te ha entregado. Herencia de Jehová son los hijos, y hay que entender esa grandísima responsabilidad. También tenemos unos padres a quienes debemos honrar, tenemos una esposa a quien debemos amar, tenemos parientes y amigos a quienes debemos ser leales y ministrarlos en la palabra de Dios. Aleluya. Debemos también, obviamente, dentro de esa búsqueda de que nuestras familias caminen con Dios, orar por ellos. Orar, la oración es fundamental. Si no tienes tiempo de oración por tu familia, pues ¿por quién vas a orar? Si no amas a los tuyos, si no amas a tu casa, pues ¿cómo vas a amar a personas que no conoces? ¿Cómo vas a amar a tu prójimo realmente? Mira lo que dice la palabra en Hechos 10, versículo 1 y 2. Cornelio, centurión de la compañía italiana, piadoso y temeroso de Dios, aleluya, y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios para siempre. Fíjate cómo Cornelio, este hombre que nos relata la palabra en Hechos 10, versículos 1 y 2, este hombre de Dios, este centurión, tenía temor de Dios y oraba por su familia y hacía buenas obras. Esto para Dios es grato. Fíjate cómo dice, Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, o sea, era un romano, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos por igual, y para todos es la bendición de poder recibir a Cristo como Señor y Salvador. Aleluya. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Un hombre de oración siempre está clamando por todas las circunstancias, por todas las necesidades, y clamando por su familia. Acuérdate del carcelero de Filipos, donde Pablo estaba encarcelado con Silas, y cuando vio que se derribaron los muros y se abrieron las puertas, dice la palabra que él quiso quitarse la vida, pero Pablo le dijo, detente, aquí estamos. Y el carcelero de Filipos le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí viene la palabra de Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice la palabra, cuando tú lees todo el pasaje, el resto del pasaje, versículos 32 en adelante, te vas a dar cuenta que el carcelero de Filipos fue salvo junto con su familia, con todos los miembros de su casa. ¡Qué bendición! Porque Pablo se convirtió precisamente en ese instrumento de bendición para la familia del carcelero de Filipos. También nosotros debemos entender esto. Orar por nuestras familias, orar
por aquellas familias que necesitan de Dios, que necesitan conocerle, que están llenos de mentiras, de engaños, de temores, de angustias. Hay que compartirles el amor de Dios como hijos de Dios para que muchas familias puedan ser bendecidas, porque recuerda que tu familia es el modelo que habla de la presencia de Dios en tu casa. Aleluya. La familia en Cristo debe ser entonces luz en medio de la oscuridad. Las familias de Dios debemos ser luz en medio de la oscuridad. Y esto se logra precisamente con una vida realmente honesta delante de Dios, una vida diligente, sensible al amor de Dios por nuestras vidas, por nuestras familias, porque la familia, vuelvo y repito, es el núcleo de la sociedad, pero una familia edificada conforme la palabra de Dios va a ser luz para el mundo. Y mira lo que dice la palabra en Mateo 7, versículos 24 y 25. Cualquiera, pues, dice nuestro Señor Jesucristo, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Qué bendición cuando tu casa está edificada sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Ese Cristo que un día vino al mundo y se hizo hombre y nació en ese humilde pesebre que es símbolo de lo que es un corazón contrito y humillado. Ese pesebre nos habla de humildad. Ese pesebre nos habla de un corazón humilde delante de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes, no los altivos. Dios da gracia al humilde. Mira de lejos al soberbio, al altivo, al orgulloso, al engreído, al egoísta, al egocentrista, al que vive solamente para buscar su propio bienestar y no el bienestar de quienes le rodean. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y cuando entendemos esto, decimos, tengo que dar lo que Dios me dio. Es más bueno dar que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y camina. No solamente damos cosas materiales, Jesús nos trajo regalos, carritos y juguetes, ¿no? Jesús trajo el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Jesús no vino a proveer cosas materiales simplemente, vino a darnos vida y vida en abundancia, pero la vida abundante comienza en nuestra reconciliación con Dios, porque cuando Dios está en nuestra vida lo tenemos absolutamente todo. Por eso debemos ser inteligentes en estos tiempos. ¿Cómo ministramos a nuestros niños? ¿Les vamos a enseñar a materialistas a que solamente esperen cosas materiales o les vamos a hablar del amor de Dios en Cristo Jesús? ¿Cómo celebran la Navidad? ¿Cómo celebras este tiempo de nacimiento junto con tu familia? Va a hablar de tu sabiduría, va a hablar de tu corazón para Dios. No es algo ligero, es algo supremamente fundamental. Porque cuando Cristo no nace en el corazón de los niños, cuando Cristo no nace en el corazón de tu familia, cuando Jesús no está en el corazón de los núcleos familiares, simplemente no hay nada. Las cosas materiales se van. No nos vamos al cielo o no partimos de este mundo con trasteo, simplemente nos llevamos lo que hicimos. Y nuestra vida debe ser una ofrenda para Dios. Por eso, en estos tiempos de Navidad, recuerda este mensaje, aleluya. Recuerda este mensaje, aleluya. La familia de Dios, nuestro primer ministerio. Ese es el título completo, tal vez era un poquito largo. La familia de Dios, nuestro primer ministerio. Amar a nuestra familia y entender que no son nuestros, son de Dios y que nosotros tenemos una gran responsabilidad de compartirles el amor de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Jesús le dice a alguien, ve y cuéntale a tu familia todo lo que Dios ha hecho por ti. Cuéntale a los de tu casa. Necesitamos entender la importancia de compartir el amor de Dios en Cristo Jesús, porque esa es nuestra prioridad máxima. La familia edificada en los caminos de Dios. Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, mi Rey, por este mensaje. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor. Glorifícate, Señor, en este tiempo. Glorifícate, Señor, en la predicación de esta palabra. No permitas, Señor, que
que esta palabra pase por nuestras vidas sin darle, Señor, el lugar que le corresponde. Llénanos de tu Santo Espíritu, guarda nuestras vidas, guarda nuestras familias, guarda las familias MGA, guarda las vidas de todos aquellos, Señor, que se disponen en su corazón para recibirte a ti, Señor, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, tu Hijo, Señor, a quien tú has enviado. Padre de la gloria, que ellos, Señor, sean sensibles a que tú, Señor, nos has amado de tal manera que has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad y derecho de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Señor, por esta promesa. Y hoy te invito a todos los que están escuchando este mensaje a que hagamos esta oración. Amado Padre, hoy te doy gracias, Señor, por tu presencia en mi vida. Hoy reconozco mis pecados. Hoy te pido perdón y me arrepiento. Hoy te pido, Señor, que entres a mi corazón y que seas el Señor de mi vida. Te alabo y te bendigo, mi Rey. Gloria a ti, Señor. Enséñame a caminar contigo. No permitas que me desvíe ni a diestra ni a siniestra, Señor. Y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Escribe, Señor, el nombre de mi familia en tu libro de la vida. Te lo pido, Señor, con acción de gracias, porque yo creo en ti, Señor, y te doy gracias por tu promesa en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados de Dios, les bendecimos. Damos gracias al Señor por sus vidas. Les deseamos un resto de semana muy bendecido. Que la gloria de Dios descienda sobre tu casa en este tiempo de fin de año y que nunca olvides que Jesucristo es la Navidad. Gracias a todos aquellos que nos apoyan con sus diezmos y ofrendas. La gloria de Dios, está glorificando a Dios, estás adorando a Dios y estás permitiendo que los ministerios también caminen y tengan los recursos que necesitan para cumplir sus responsabilidades. Dios los bendiga, amados de Dios, en Cristo Jesús.